Seamos bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos tratando, ¿qué del bautismo? Hoy con la parte 3. ¿Quién debe ser bautizado? Como siempre leeremos la Palabra del Señor, oraremos y continuaremos. Dice Marcos 16:16, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Ahora oremos. Padre, permítanos entrar en su palabra y dilucidar esta parte importante para nuestra vida, sobre todo, Señor, en el sentido de obediencia, de madurez en la vida cristiana, para cumplir con usted y salvar almas. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los mensajes anteriores se han expuesto el concepto de bautismo, su práctica en las diferentes culturas y lo que dice la Biblia, tanto en la práctica judía como en la era primitiva del cristianismo. También vimos su significado en las culturas y en la iglesia primigenia, así como algunas prácticas actuales en grupos religiosos. Dejamos claro que Jesús mismo avaló el bautismo cuando vino de Galilea a Judea, específicamente al río Jordán, para ser bautizado por Juan el Bautista. Y sobre todo, luego de morir y resucitar, se presentó para indicar que tenía todo el poder en los cielos y en la tierra, y por tanto ordenó que se predique el Evangelio a todo ser humano, se le bautice a quienes creyeren, y luego se les enseñe a guardar su palabra, y de esta manera se formen como sus discípulos. Luego tocamos lo que es y no es el bautismo cristiano. Hoy veremos quiénes son aptos para el bautismo cristiano bíblico. La pregunta es, ¿quiénes deben ser bautizados? A este respecto existen dos posiciones. Los que creen que deben bautizarse solo a los adultos que creen y por tanto en uso de razón, y los que creen que se puede bautizar a niños aún sin uso de la razón, como inicio de la vida cristiana y salvación, y o como fe de padres y de iglesia en la contribución de la salvación a los niños. Veamos la posición de bautismo a niños. Veamos primero lo de la Iglesia Católica Romana, porque tanto ella como algunas iglesias protestantes toman esta posición. La Iglesia Católica Romana en el Catecismo indica que el bautismo cristiano a los niños se les imparte porque al hacerlo, el poder del Espíritu Santo los hace nacer como hijos de Dios y los convierte en cristianos, integrándolos como miembros vivos a la Iglesia. Para la interrogante, ¿y no era necesario creer para que se los bautice? Indican que la fe no es solo un acto personal, sino también una virtud sobrenatural que la brinda Dios. Por tanto, los niños, al no ser capaces de un acto personal de fe, Dios les proporciona a los niños la fe necesaria por medio de la fe de la Iglesia y de sus padres. De esta manera, por medio del bautismo, Dios le brinda al infante la fe como virtud sobrenatural para el camino de su salvación. Para esto explican que el bautismo es un sacramento de la fe, según pues el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues Jesucristo dijo, abro comillas, el que creyere y se bautizare será salvo. Marcos 16:16, cierra comillas, y aclaran, abro comillas, palabras ahora citadas de la instrucción sobre el bautismo de los niños en el texto número 18. El bautismo jamás se ha administrado sin fe. Para los niños se trata de la fe de la Iglesia. Cierre comillas, citado en instrucción sobre el bautismo de los niños, en su texto número 18. También argumentan que, comillas, de la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es decir, solo por gracia y no por nuestro propio esfuerzo, así también el Espíritu Santo da la fe a los que reciben el bautismo. Citado de la Doctrina de la Fe de Franco Amerio en la página 445. Así que para la posición católica romana, la fe salvadora personal pasa a ser la fe salvadora que es brindada por Dios al infante a través de la Iglesia y sus padres, cuando se comprometen. Ahora veamos la posición de algunas iglesias protestantes que bautizan a niños. Tenemos la iglesia luterana, las ortodoxas y algunas anglicanas. También bautizan estos a los niños.
Pues la Iglesia Reformada Protestante en la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente respecto al bautismo de infantes. Es la parte 4. No solo deben ser bautizados los que profesan personalmente fe en Cristo y su misión a Él, como en Marcos 6:15 al 16, Hechos 7:37, sino también los niños cuyos padres son creyentes o a lo menos uno de ellos lo es. Y se cita las referencias bíblicas de Génesis 17:9, Gálatas 3:9, Gálatas 3:14, Romanos 4 del 11 al 12, Hechos 2:38 al 39, Hechos 16:14-15 y verso 33. También Colosenses 2 del 11 al 12, 1 Corintios 7:14, Mateo 28:19, Marcos 10 del 13 al 16 y Lucas 18:15. Los argumentos de razonamiento de esta posición argumentan que el bautismo a niños se han dado algunas cosas que las consideran bíblicas. Primero, veamos la primera. Jesucristo siempre exigió la fe para sanar a enfermos, pero que en el caso de niños bastaba la fe de su padre o su madre, como es el caso de la hija de Jairo, de Marcos 5:36, y de la hija de la Sirofenicia en Mateo 15:28. Es decir, la fe de los padres podría ser usada por Dios. Segundo, en que el libro de los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas de Pablo se indica que se bautizaron todos los de la casa. Por tanto, asumen que se bautizaron aún a niños. Y se cita Hechos 16:15, donde se indica que Pablo bautizó en la ciudad de Filipos a Lidia con toda su familia. También en Hechos 16:33, refiriéndose al carcelero de Filipos, se manifiesta, recibió el bautismo él y todos los de su casa. Y en 1 Corintios 1:16, Pablo dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por tanto, argumentan que en estas casas, al bautizarse toda la familia, se bautizaron también a los niños que debía haber en ellas. Este argumento de los bautismos en familia es solo razonamiento. Se puede razonar también que los apóstoles bautizaron a todos los de la casa, pero que habían creído. Ahora veamos la posición bíblica cristiana. En la Biblia encontramos claramente que solo los adultos que afirmaban categóricamente creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador recibían el bautismo. En todos los casos de bautismos mencionados en las Escrituras, se trata solo de adultos que profesaban creer, dando a entender fehacientemente que el bautismo es para personas que responsablemente saben tomar decisiones. Jesús mismo se bautizó a los 30 años. Ahora, ¿por qué no bautizar a los niños? La Biblia dice categóricamente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Para profesar creer, se debe reconocer ser pecador y arrepentirse. Los niños no saben de arrepentimiento, no saben discernir todavía entre lo bueno y lo malo, son inocentes. Y el bautismo es la decisión personal y consciente de personas que bajo conocimiento toman este paso de fe luego de haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero, ¿qué dijo Jesús respecto de los niños? Dice las Escrituras, cuando venían los niños a él y que los discípulos no lo dejaban que los vea, dijo, al verlos Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Marcos capítulo 10, los versos del 14 al 16. ¿Sabe? Jesús manifestó que de los niños es el reino de los cielos y los bendijo. No dijo que ellos para ir al cielo debían ser bautizados. No encontramos en la Biblia ningún mandamiento ni referencia que indique que los niños deben ser bautizados o que se pida a los padres que los bauticen. Pero sí encontramos la responsabilidad de los padres y compromiso ante Dios de enseñarles acerca de su palabra, de la necesidad de la salvación y de la obediencia a Dios. Por eso los cristianos evangélicos presentan los niños ante Dios y sus padres se comprometen responsablemente a instruirlos, darles ejemplo de vida y disciplinarlos de acuerdo con la palabra de Dios.
Pues en toda la Escritura se encuentra esta responsabilidad de los padres con los hijos. Por eso el proverbista dirá, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Entonces, ¿qué se requiere para ser bautizado? Realmente existe un solo requisito: creer por medio de la fe en Jesucristo, de acuerdo al Evangelio del Reino de los Cielos. La Biblia indica que Dios amó tanto al mundo que proveyó un solo camino de salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz, y que quien no crea y reciba esta provisión quedará expuesto a su propia condenación. Juan lo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, los versos del 16 al 18. Pero, ¿qué implica creer? Si hay que creer para ser salvo. El creer en Jesucristo de acuerdo al Evangelio no es el mero asentimiento de aceptar la existencia de Dios o que Jesucristo sí existió y murió en la cruz. No. Creer bíblicamente incluye oír el Evangelio y aceptar por fe lo que se expresa en él. Pablo, al escribirles a los Efesios, lo condensa de esta manera. Les dijo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 al 14. De acuerdo a este proceso, el creer en el Evangelio incluye, primero, oír el Evangelio. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Efesios 1:13 en su primera parte. El oír es poner atención, razonar y responsablemente decidir. Es darse cuenta de la necesidad imperiosa de un Salvador. Pues el Evangelio nos muestra categóricamente que somos pecadores, merecedores de la muerte eterna, y que debemos arrepentirnos aceptando por la fe el camino de salvación que Dios nos provee. Pablo dirá, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versos 10 y 12. Y luego dice, la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Y finalmente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El oír el Evangelio nos lleva a tomar la decisión de arrepentirnos y creer. En segundo lugar, creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Oigo el Evangelio, pero debo creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y habiendo creído en Él, dice Efesios 1:13b. En el Evangelio, el creer es aceptar por fe que Dios ha provisto solo un camino de salvación, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y para hacerlo efectivo hay que arrepentirse y recibir a Jesús como Salvador y Señor. ¿Por qué? Se lo recibe como Salvador porque con su muerte nos libera de la condenación del pecado, y como Señor porque voluntariamente aceptamos ser parte de su reino para obedecer y seguir sus pasos. Esto implica confesar con la boca que somos pecadores y que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso en las Escrituras dice en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Romanos capítulo 10, los versos 9 al 10. La tercera cosa es tener un nuevo nacimiento, por tanto, nueva vida en Cristo. Dice la Escritura, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Efesios 1:14.
El sello del Espíritu Santo es el que nos da el nuevo nacimiento a la familia de Dios y también es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo se lo recibe el momento de creer por fe y es la provisión de Dios y no un logro nuestro. Al respecto, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versos 5 y 6. ¿Se da cuenta? El orden bíblico es predicación del Evangelio, creer en Jesucristo y por fe recibir la salvación con la nueva vida en Cristo, la espiritual, y luego el bautismo. Por tanto, el requisito para ser bautizado es haber creído y recibido de acuerdo al proceso del Evangelio de Jesucristo. Si una persona ha creído de esta manera y ha decidido ser cristiano en el Señor Jesús, entonces es apto para ser bautizado en agua y dar testimonio público de su fe. Si usted ha invocado y creído en Jesucristo y sus pecados han sido perdonados, el paso consecuente es el bautismo. Pues este paso de tomar el bautismo es el testimonio visible del perdón y nuevo nacimiento efectuado por el poder salvador de Jesucristo en la vida del creyente. Ahora veamos, las iglesias toman el bautismo como el inicio de la actividad en la iglesia local. Ahora vea que digo iglesia local. Dice la Escritura en Gálatas: así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27. La iglesia de Cristo la conforman todos los salvados por la fe en Jesús del pasado, del presente y el futuro. Las iglesias locales en las que asisten y se sirve es un instrumento con los propósitos de Dios. Sin embargo, en términos generales, todo ser humano tiene las puertas abiertas a las reuniones de la iglesia local y nadie puede impedir que asista a ella, no importa en la condición que se encuentre. Pero el que asista y venga a sus reuniones no le hace salvo ni miembro de ella. Los que sí forman parte de la iglesia son los salvos, o sea, quienes han oído el Evangelio, han creído y obedecido por fe, tomando el paso del bautismo. Pues es en la iglesia del Señor el lugar donde Dios pone de manifiesto su poder y dones. Por eso la única manera que tienen las iglesias locales de saber con quiénes verdaderamente cuentan como hijos e hijas de Dios es por el cumplimiento a su palabra y la dirección del Espíritu Santo. Estos sin duda son los que, luego de haber creído, no se avergüenzan de Dios y por amor y obediencia deciden tomar el paso del bautismo y caminar en una vida con Él. Por ello, las iglesias locales esperan el cumplimiento del paso de fe del bautismo para incorporar a los creyentes en la parte activa de la iglesia. Concluyamos. Si realmente Cristo habita en nuestros corazones y somos sus hijos, hijas, desearemos obedecer su palabra y Dios podrá mostrar su gracia y poder, proporcionando bendiciones y haciendo maravillas conforme a su plan de salvación de almas. El Señor ha manifestado que si vivimos para Él en amor y sin temor a confesarlo, no solo nos da la vida eterna, sino que nos proveerá en esta vida, aunque con persecuciones, la satisfacción de ver multiplicados nuestros anhelos en todos los sentidos: cariño, comprensión, amor, propiedades, éxitos, etc. Y por supuesto en el juicio venidero, recompensas eternas. Marcos recoge esta promesa y manifiesta. Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Marcos 10, los versos 28 al 31. Pero si no le amamos y obedecemos, se pueden dar dos finales. Uno, nos puede negar ante su Padre y no ser salvos. Jesús dijo: el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. La segunda es ser salvos pero no recibir las recompensas eternas. Pablo, respecto a ser juzgados como creyentes ante el tribunal de Cristo, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Así es que el llamado está hecho. Si somos salvos y le amamos, guardaremos sus mandamientos, dice la Escritura. Ahora oremos. Dios, su palabra ha sido clara. Realmente los que creen deben bautizarse como un testimonio de su fe. Hay algunas otras versiones de razonamientos que las dilucidaremos cuando estemos en su presencia. Pero lo que sí queda claro es que el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea ya está condenado. Permítanos entonces obedecer con su palabra y ser creyentes que obedecemos y maduramos para salvación de almas y para ser usados por usted en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Pronto estaremos con otro mensaje. Hasta entonces.